Hola a todos. Están tomando medicamentos para la diabetes desde hace 20 años, y aún así, ¿sus niveles de azúcar en sangre superan los 300? Si es así, presten mucha atención a lo que les voy a contar. Muchas personas creen que la diabetes no se puede controlar sin medicamentos, pero un estudio reciente ha dado un giro total a esa idea. En un experimento realizado en Estados Unidos, en solo un año, el 60% de los pacientes lograron dejar por completo los medicamentos para la diabetes. Hoy les voy a contar todos los detalles. El grupo Butter Health de EU llevó a cabo un estudio clínico con 2.000 pacientes con diabetes tipo 2. En solo un año, el 60% de ellos logró dejar de tomar medicamentos para la diabetes. Y lo más sorprendente, su hemoglobina glucosilada, que mide el control del azúcar en sangre, bajó de un promedio de 9.1 a 6.3. Pero lo que hicieron no fue un tratamiento especial ni medicamentos costosos, sino simplemente eliminar 3 cosas específicas y adoptar un estilo de vida particular. Pero antes de entrar en detalles, déjenme compartirles una historia aún más increíble que ocurrió aquí, en nuestro país. En Suwon, provincia de Gyeonggi, vive el señor Andrés Kim, de 73 años. Hace apenas 3 meses, sus niveles de azúcar en sangre superaban los 300, y los médicos le habían dicho que tendría que empezar a usar insulina. Durante 20 años tomó medicamentos para la diabetes, pero no veía mejoría. Sin embargo, algo realmente increíble pasó. 3 meses después, al medir su glucosa en el hospital, el resultado fue de 120. El médico, al ver la gráfica, se sorprendió tanto que preguntó si no habían traído el historial de otra persona por error. En sus más de 20 años tratando pacientes con diabetes, nunca había visto un caso como este. Lo más asombroso es que el señor Andrés Kim incluso logró reducir a la mitad la dosis de sus medicamentos. Hola, soy Ladra Mía, especialista en endocrinología y diabetes, con 20 años dedicados exclusivamente a investigar esta enfermedad. Tras atender a más de 30,000 pacientes con diabetes, muchos de ellos de 70 u 80 años, he llegado a una conclusión clara. Para liberarnos de la diabetes, debemos volver a vivir como los seres humanos de hace 100,000 años. Sé que puede sonar extraño, pero déjenme explicarlo con un ejemplo. Piensen por un momento. ¿Por qué nuestros antepasados casi no tenían diabetes? En la era Joseon, la diabetes, conocida entonces como enfermedad de la sed, Sogalbión, era una afección extremadamente rara, vista solo en la realeza o en algunos nobles. Pero hoy en día, ¿qué pasa? En nuestro país, 1 de cada 3 personas adultas tiene diabetes o está en la etapa prediabética. Entre los mayores de 60 años, casi la mitad sufre de esta enfermedad. En apenas 100 años, una enfermedad rara se ha convertido en un problema nacional. ¿Qué ha cambiado? Muchos piensan que es por la edad, los genes o el estrés, pero esos son solo factores superficiales. La verdadera razón es que nuestra alimentación ha cambiado por completo. ¿Saben por qué los nobles de la era Joseon padecían diabetes? Porque consumían alimentos refinados y procesados, como arroz blanco, fideos, dulces de malta o frutas confitadas. En cambio, la gente común comía cereales integrales, vegetales silvestres y sopa de pasta de soja, alimentos en su estado natural. Pero ahora, todos comemos como los nobles de aquella época: arroz blanco, pan, galletas, bebidas azucaradas. Estos son exactamente los mismos alimentos procesados que consumían los nobles. Aquí va un dato clave: nuestro cuerpo sigue siendo el mismo que en la era de los cazadores, recolectores, diseñado para procesar alimentos naturales. Cuando de repente llenamos nuestro organismo con alimentos procesados, no puede soportarlo. Es como poner un motor de avión en un carro tirado por caballos. El motor es potente, pero el carro se rompe porque no está diseñado para eso. Nuestro cuerpo funciona igual. Veamos qué pasa exactamente en nuestro organismo. Imaginen que comen una manzana entera. La manzana tiene piel, semillas, todo en su forma natural. Al comerla, el cuerpo la digiere lentamente. Primero la mastican, luego el estómago la descompone, y en el intestino se absorbe poco a poco. Este proceso toma entre 30 minutos y 1 hora, y el azúcar en sangre sube de forma gradual. Pero, ¿qué pasa si trituramos esa misma manzana para hacer un jugo? La piel y la fibra se eliminan, dejando solo el azúcar. Al tomarlo,
En menos de 5 minutos, el azúcar en sangre se dispara. Nuestro cuerpo no está preparado para manejar cambios tan bruscos. El páncreas, sorprendido, libera una cantidad excesiva de insulina para procesar ese azúcar. Si esto se repite constantemente, el páncreas se agota, y la respuesta del cuerpo a la insulina se vuelve menos efectiva. Ese es el comienzo de la diabetes. Les contaré otro ejemplo. Una paciente de 73 años, muy preocupada por su salud, tomaba jugo de manzana y zanahoria todas las mañanas durante un año. Aunque usaba ingredientes saludables, su azúcar en sangre seguía subiendo. Cada vez que revisábamos sus análisis, algo no cuadraba. Hasta que le pregunté qué comía, y me contó lo del jugo. Le recomendé dejar el jugo y comer la manzana entera. Sorprendentemente, en solo 2 meses, su glucosa bajó de 200 a 140. La misma manzana, pero en una forma diferente. Esto explica por qué debemos comer como nuestros antepasados. Seguro están pensando, claro, ya sabemos que los alimentos naturales son buenos y los procesados, malos. Pero hay algo aún más impactante. Muchos alimentos que se promocionan como saludables, incluso los vendidos como aptos para diabéticos, pueden ser verdaderas bombas de azúcar. Más adelante les contaré sobre esto, pero primero definamos qué son los alimentos naturales y procesados, y cuáles debemos evitar a toda costa. Un alimento natural es aquel que ha sido mínimamente alterado por el hombre. Una manzana recién recogida del árbol, un pescado fresco del mar, un cereal cosechado del campo. Son alimentos que mantienen su forma original. En cambio, un alimento procesado ha sido transformado, se le cambia la forma, se eliminan partes o se añaden ingredientes. Tomemos el arroz como ejemplo. El arroz integral, apenas procesado tras la cosecha, conserva casi todos sus nutrientes y su estructura original. Es un alimento natural. Pero si lo refinamos, quitando la cáscara y el germen, se convierte en arroz blanco, que es básicamente almidón puro, con la mayoría de sus fibras, vitaminas y minerales eliminados. Es un alimento completamente diferente. El pan es un caso aún más extremo. El trigo integral, tal como crece en el campo, es un alimento perfecto. Tiene almidón, proteínas, grasas, vitaminas y minerales en proporciones ideales. Pero para hacer pan, el trigo se muele, se le quita la cáscara y el germen, se convierte en harina fina, y luego se le añaden azúcar, sal, levadura y otros aditivos. El pan resultante es un alimento totalmente distinto al trigo original. Ese es el problema de los alimentos procesados. Lo fascinante es que el grado de procesamiento cambia por completo cómo reacciona nuestro cuerpo. Si comemos trigo integral cocido, el azúcar en sangre sube lentamente. Pero si comemos pan hecho con ese mismo trigo, el azúcar se dispara. Y no solo eso, los alimentos naturales y procesados provocan reacciones completamente diferentes en nuestro organismo. Nuestro cuerpo es como una fábrica sofisticada, diseñada durante millones de años para procesar alimentos naturales. Tiene departamentos específicos: la boca, el estómago, el intestino, el hígado, el páncreas, cada uno con un rol definido. Cuando comemos un alimento natural, como arroz integral, esta fábrica funciona como fue diseñada. El arroz se mastica, se mezcla con saliva, se descompone lentamente en el estómago y se absorbe poco a poco en el intestino gracias a la fibra. Todo este proceso toma entre 1 y 2 horas, y el azúcar en sangre sube como si subiera una escalera, paso a paso. El páncreas detecta este cambio gradual y libera la cantidad justa de insulina. Pero con un alimento procesado, como el pan blanco, todo cambia. La harina ya está pulverizada, así que apenas entra en la boca comienza a convertirse en azúcar. No requiere casi masticación, se descompone rápidamente en el estómago y, al no tener fibra, el azúcar se absorbe de golpe en el intestino. En solo 15 a 30 minutos, el azúcar en sangre se dispara como un cohete. El páncreas entra en pánico, liberando una cantidad excesiva de insulina para intentar controlarlo. Y aquí viene otro problema. Con los alimentos naturales, el azúcar en sangre sube y baja lentamente, proporcionando energía estable durante horas. No sentimos hambre de inmediato, y el cuerpo espera pacientemente la próxima comida. Pero con los alimentos procesados, el pico de azúcar es seguido por una caída abrupta, a veces incluso por debajo del nivel inicial, debido al exceso de insulina. Esto hace que sintamos hambre de nuevo en 1 o 2 horas, iniciando un círculo vicioso.
A largo plazo, los efectos son aún más graves. Comer alimentos naturales permite que los órganos mantengan su ritmo natural. El páncreas trabaja sin esfuerzo excesivo, y los vasos sanguíneos no sufren ataques de azúcar. Pero con los alimentos procesados, el páncreas se sobrecarga constantemente, agotándose y produciendo menos insulina con el tiempo. Además, el cuerpo se vuelve resistente a la insulina, como si ignorara a alguien que grita todo el tiempo. Esto es lo que lleva a la resistencia a la insulina y, eventualmente, a la diabetes. Los vasos sanguíneos también sufren. Con los alimentos naturales, la concentración de azúcar en la sangre cambia suavemente, sin dañar las paredes de los vasos. Pero con los alimentos procesados, los picos de azúcar actúan como un chorro de agua a alta presión en una manguera, dañando las paredes de los vasos y causando inflamación. Con el tiempo, esto puede llevar a arteriosclerosis o enfermedades cardiovasculares. En resumen, aunque dos alimentos tengan las mismas calorías o nutrientes, la forma en que los consumimos marca una diferencia abismal. Los alimentos naturales trabajan en armonía con nuestro cuerpo, mientras que los procesados lo estresan y lo dañan poco a poco. Un estudio de la Universidad de Harvard, que siguió a 100,000 personas durante 20 años, lo confirma. Quienes consumían alimentos naturales tenían una tasa de diabetes del 12%, mientras que en el grupo de alimentos procesados fue del 38%. 3 veces más. Además, con los alimentos naturales, el azúcar en sangre subía unos 40 puntos después de comer, y volvía a la normalidad en 2 horas. Con los procesados, subía hasta 90 puntos, y tardaba de 4 a 5 horas en estabilizarse. Ahora que entendemos esto, les revelaré los 3 alimentos procesados que deben eliminar de inmediato para transformar su salud. Estos cambios pueden marcar una diferencia notable en sus niveles de azúcar en sangre. El tercero los sorprenderá. Primero, cereales refinados. Hablamos del arroz blanco, el pan de harina blanca, los fideos y los pasteles de arroz. Como ya expliqué, al refinar un cereal, se convierte en un alimento completamente diferente. El arroz integral tiene un índice glucémico de 50, pero el arroz blanco supera los 80. El trigo integral está en 40, pero el pan blanco llega a 70 o más. Incluso el pan integral que creemos saludable tiene un índice glucémico similar al azúcar. En el proceso de refinado, se pierden nutrientes esenciales. El arroz blanco pierde el 80% de la vitamina B, el 90% de la vitamina E y el 95% de la fibra. Lo que queda es puro almidón. En el caso de la harina de trigo, se pierde el 80% del magnesio, el 70% del zinc y el 60% del hierro. Comer estos alimentos es como darle a nuestro páncreas una maratón diaria que no puede soportar. Segundo, bebidas azucaradas tradicionales. Esto incluye preparados como el licor de ciruela o el licor de jengibre, que muchos consumen pensando que son medicinales, pero al mezclarlos con azúcar, se convierten en bombas de azúcar. Por ejemplo, una cucharada de licor de ciruela contiene el equivalente a medio terrón de azúcar. Los jugos de frutas, como el de naranja o uva, son aún peores. Un vaso de jugo de 3 naranjas tiene el equivalente a 6 terrones de azúcar. Comer 3 naranjas enteras toma tiempo y llena, pero el jugo se bebe en minutos. Sin la fibra, que actúa como un freno natural, el azúcar va directo a la sangre. Las bebidas líquidas son especialmente peligrosas porque se absorben casi instantáneamente, como si inyectáramos azúcar directamente en las venas. Un refresco puede elevar el azúcar en sangre un 50% en solo 5 minutos. Tercero, productos cárnicos procesados. Hablamos de jamón, salchichas, tocino, palitos de pescado, surimi o nuggets. Puede que piensen, pero el carne es proteína, ¿qué tiene que ver con el azúcar? Yo también lo pensé al principio, pero estos productos esconden una trampa. No solo contienen carne, sino grandes cantidades de almidón y azúcar. Revisen la etiqueta de una salchicha. A veces tiene solo un 30% de carne, un 40% de almidón y un 30% de aditivos. El surimi o los palitos de pescado pueden tener menos del 20% de pescado, siendo el resto almidón y químicos. Además, contienen aditivos como nitrito de sodio, que afecta la circulación, o fosfatos, que interfieren con la absorción de calcio. También son altos en sodio. Una salchicha puede contener la mitad de la ingesta diaria recomendada, lo que eleva la presión arterial
y agrava las complicaciones de la diabetes. Estos tres tipos de alimentos tienen algo en común. Están lejos de su estado natural. Aunque partan de ingredientes buenos, el procesamiento los convierte en enemigos de nuestra salud. Volvamos al estudio de Better Health. ¿Qué hicieron esos 2.000 pacientes para que el 60% dejara los medicamentos en un año? Siguieron tres principios simples. 1. Eliminaron todos los cereales refinados y adoptaron una dieta baja en carbohidratos. 2. Cortaron por completo las bebidas azucaradas líquidas. 3. Reemplazaron los cárnicos procesados por proteínas naturales, como carnes o pescados al vapor o asados de forma sencilla. Con solo estos cambios, la hemoglobina glucosilada bajó de 9,1 a 6,3, y los pacientes perdieron un promedio de 12 kilogramos. Todo sin tratamientos complejos, solo cambiando la forma de los alimentos y añadiendo 30 minutos de caminata diaria. Pero hay un detalle más, y es sobre esos productos para diabéticos. Las bebidas cero, como la cola cero o el café sin azúcar, parecen seguras, pero son una trampa. Contienen edulcorantes artificiales como aspartamo o sacarina, que son cientos de veces más dulces que el azúcar. Al saborear algo dulce, el cerebro cree que viene azúcar y prepara insulina, pero como no llega, el azúcar en sangre baja y el hambre aumenta. Esto crea un ciclo de comer más. En el estudio de Better Health, eliminar estos edulcorantes fue clave. No hay nada complicado en esto. Separar nuestra vida de los alimentos que no existían en el pasado es el secreto. Y todos podemos hacerlo. No hay que desesperarse si ya tienen diabetes. He visto pacientes que, incluso tras un diagnóstico, viven saludablemente hasta los 90 años. Algunos, como el señor Andrés Kim, transformaron su vida tras la diabetes. A sus 73 años, ahora va de excursión con sus nietos y viaja. Dice que la diabetes lo hizo más saludable. Lo importante no es la edad, sino la mentalidad. Nuestro cuerpo tiene una capacidad de recuperación increíble si le damos alimentos naturales. Prueben solo 2 semanas. Reemplacen el arroz blanco por integral, el refresco por agua y el jamón por carne fresca. Sentirán cómo su cuerpo cambia, el azúcar se estabiliza, el sueño mejora, y recuperarán la confianza de ser dueños de su salud. Hoy es el día más joven de su vida. Empiecen ahora. Si cambian su mentalidad, cambiarán su cuerpo. Les deseo una vida llena de salud y felicidad. Y para seguir aprendiendo cómo cuidar su salud de manera natural, no olviden suscribirse al canal de Ladra Mía y activar la campanita para no perderse ningún video. Nos vemos pronto.